para, vamos a comenzar ahora sí. Ya vimos la jerarquía de Chomsky, que la jerarquía de Chomsky, como te dije, pues nos pasamos un poco de cosas un poco rápido, pero lo que vimos es, o sea, lo importante aquí es lo final, ¿no? Es esta parte de acá. Lo importante es la jerarquía de Chomsky, nos está diciendo que hay lenguajes regulares, que son lenguajes libres de contexto. Los lenguajes libres de contexto a su vez son dependientes del contexto. Los dependientes del contexto a su vez son recursivos y los recursivos a su vez son recursivamente enumerables. Pero también vimos que las máquinas que describen a este tipo de lenguajes o este tipo de problemas, pues también son, digamos, se contienen unos a otros. Los autómatas finitos, que son, describen los regulares, son autómatas de pila. Los autómatas de pila, pues son autómatas linealmente acotados, que son los dependientes del contexto. Y los autómatas linealmente acotados son máquinas de Turing, donde las máquinas de Turing, recuerden, las recursivas son aquí. Eso es muy importante. Las recursivas son aquellas máquinas de Turing, de hecho voy a volver a esa definición porque esa sí la vamos a ocupar. Son aquellas máquinas de Turing que siempre se detienen, ¿no? Que son aquellas máquinas de Turing que se detienen tanto cuando hay una aceptación como cuando hay un rechazo de una cadena, ¿no? Hay máquinas de Turing que solamente se detienen cuando hay una aceptación, pero cuando hay un rechazo pueden, digamos, seguir indefinidamente procesando y nunca se van a detener. O sea, son como que entran en un loop infinito. Y esas máquinas de Turing, precisamente decíamos, no son precisamente algoritmos. Los algoritmos corresponderían a los que son, a los lenguajes recursivos, ¿no? O sea, a las máquinas de Turing que se detienen. Entonces, esa es una parte muy, muy importante central acá, porque vamos a ocupar eso precisamente para empezar a hablar de indecibilidad. Y bueno, también como nota al pie, pues sabemos que hay lenguajes que no son recursivamente enumerables, que no son computables, ¿no? O sea, va a haber, eso es lo que está diciendo, es que hay problemas que la computación, que la computabilidad no va a poder resolver, ¿no? Que es bien interesante. Y de hecho, pues esos problemas, otra vez, vuelvo un poquito nada más así rápido, tienen, o sea, en general tienen como una cara muy parecida. Decíamos que el lenguaje de la diagonal era precisamente un lenguaje no recursivamente enumerable, pero este lenguaje de la diagonal tiene esta cara muy parecida que es, contiene las WI, tal que, no sé, o sea, como esa idea. Recuerden la paradoja, esa es, o sea, la cara que tiene es la paradoja del barbero, ¿no? Que es, acá está explicado, ¿no? Que la afirmación de algo lleva a su contradicción y su contradicción lleva a su afirmación. O sea, esta es la idea, ¿no? El barbero que corta el pelo a todas las personas que no se cortan el pelo a sí mismos. Entonces, si el barbero se corta el pelo, entonces no se corta el pelo porque no se cortaría el pelo porque estaría cortando a alguien que no se corta a sí mismo el pelo. Y si no se corta el pelo, entonces lo tiene que cortar porque precisamente corta a todas las personas que no cortan el pelo, ¿no? Son estas los matices que tiene este tipo de problemas que no son computables, ¿no? De hecho, hay un dibujo que igual lo pueden buscar, pero es de Escher, de este pintor Escher, que son dos manos pintándose a sí mismas, ¿no? Ese dibujo está inspirado precisamente en esta idea de este tipo de problemas, tanto matemáticos como computables, que son problemas que su afirmación lleva a su negación y viceversa, ¿no? Y de hecho vamos a volver a esto ahorita que lo retomo porque vamos a volver a ello, con un problema muy importante de la computación, que es el problema de la atención. Entonces, les decía, estos tipos de problemas que no son recursivamente enumerables, pues tienen como esos problemas que son contradictorios, ¿no? Que no se pueden computar porque son contradictorios en sí mismos, ¿no? Hay problemas matemáticos de ese estilo, como el problema del continuo, bueno, que se asemeja a muchos problemas parecidos, pero entonces hay problemas que no vamos a poder resolver porque son precisamente no recursivamente enumerables, que vamos a poder computar, ¿no? Que a lo mejor no sé si pueden resolverse, pero que no son computables. Entonces, acabamos con esta jerarquía. Y vamos a empezar ahora sí el tema de indecibilidad. Va a ser un tema muy sencillo de introducir a la indecibilidad, porque esta es una parte importante de la teoría de computación. Entonces vamos a ver como las nociones más básicas, ¿no? Yo quiero acabar con esto porque es la nociones más básicas, pero precisamente vamos a hablar de computabilidad y lenguajes, porque ahorita esta materia pues hemos visto puros lenguajes, pero precisamente vamos a ver que estos lenguajes refieren a problemas. O sea, los lenguajes en sí sí son lenguajes básicamente, pero expresan problemas del mundo, ¿no? De hecho, vamos a ver algunos ejemplos, como el problema de decisión de post y bueno, otros problemas, por ejemplo, también el problema de satisficabilidad, que se conoce como SAT, que es muy conocido en computación, que es no sé si recuerdan sus clases de estructuras discretas de lógica proposicional, es el problema de decidir cuando una ecuación, una fórmula proposicional es verdadera, ¿no? Ese es el problema del SAT. También se puede mapear a un lenguaje. Entonces, precisamente aquí lo que hacemos en teoría de computabilidad, bueno, en general en esta materia, pues es expresar los problemas, digamos, los problemas del mundo
como un lenguaje, ¿no? De hecho, también al principio del curso, no sé si recuerden, pero veíamos el problema de contar como un lenguaje, ¿no? De empezar a contar, o sea, ir transitando del 0 al 1, al 2, al 3, etcétera. Entonces, los lenguajes expresan problemas, básicamente, y precisamente los problemas, pues, se resuelven al reconocer cadenas. O sea, aquí, la idea de un problema, o sea, pensamos en un problema, ¿no? Vamos a pensar en un problemita. O sea, pensamos en el problema de, pues, el que teníamos, que vamos a poner más adelante, ¿no? El último teorema de Fermat, ¿no? Entonces, el último teorema de Fermat de esta forma. Entonces, el problema es encontrar todas aquellas n's enteras, que satisfagan esta ecuación, ¿no? O sea, que resuelvan esa ecuación. El problema en sí no es, pues en principio no está como un lenguaje, pero lo que hacemos nosotros, o como un reconocimiento, es volverlo precisamente a una aceptación o rechazo del problema. O sea, el problema sería como tener, expresar esto en un lenguaje, en una máquina de Turing, de hecho, de tal forma que la entrada sea como el código de la máquina de Turing, ¿no? En una máquina de Turing universal, y después tengamos pues las entradas, que serían las n's. Entonces, que al final lo que haría la máquina de Turing sería aceptar o rechazar la, la afirmación, ¿no? De hecho, la afirmación sería n cumple esta ecuación, cumple a n más b. O sea, esa sería como nuestra pregunta, lo que resolvería la máquina de Turing. O sea, la máquina de Turing acepta o rechaza esto, ¿no? Si se acepta, es porque encontramos una n que cumple esta ecuación. O sea, al final, pues lo que haríamos sería, como decíamos, manifestarlo en m, y bueno, tendríamos el código W, donde el W pues es un código de n, generalmente binario o con ceros, ¿no? Como decían, ¿no? O sea, n ceros o binario, ¿no? Entonces, lo pasamos a una máquina de Turing. Entonces, si la máquina de Turing acepta, pues, digamos, reconocemos esto, hemos encontrado precisamente una cadena que cumple esto, y si la máquina de Turing lo rechaza, entonces, pues no, esa n no cumple esto, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar el principal problema, ¿no? Precisamente de cuándo se cumple o no. Entonces, precisamente, pues un problema es una cadena, es un lenguaje. Los lenguajes son equivalentes a los problemas del mundo. Es lo que estamos diciendo. Y bueno, también, entonces, generalmente vamos a expresar nuestros problemas con un alfabeto binario, aunque realmente pues, puede ser cualquier tipo de alfabeto, pero podemos siempre codificar un alfabeto binario, que es lo que hacen las computadoras. Y entonces sabemos, de hecho, muy al principio del curso demostramos que sigma estrella es numerable, es decir, que lo podemos encontrar un isomorfismo con los naturales. Y entonces, si precisamente los lenguajes representan los problemas, entonces los problemas que tenemos, los lenguajes que tenemos en sigma estrella, son todos los conjuntos de sigma estrella, que al final eso lo podemos expresar así como el conjunto potencia, generalmente yo pongo así, conjunto potencia de sigma estrella, y entonces tendríamos pues un número de 2 a la sigma, la cardinalidad de sigma estrella, que es numerable. De hecho, bueno, lo pongo acá como notación. Generalmente a la cardinalidad de los números naturales se le pone notación matemática como Aleph 0. No sé si han escuchado ese término, que es algo que acopló Cantor, George Cantor, de los números transfinitos. Entonces, precisamente si lo que hacemos es, o sea, esta es la misma cardinalidad de sigma estrella, entonces lo que hacemos es decir que hay tantos problemas como 2 al F0, y eso nos da, otra vez en notación de Cantor, lo que se conoce como al F1. Y de hecho aquí hay un problema, que es el problema del continuo, que es decir si esto, se la pregunta aquí, es decir si esto es igual a la cardinalidad de los números reales, que es una propuesta, ¿no? De hecho, este es un problema indecidible, ¿no? De hecho, eso es como lo curioso, llegamos a un problema indecidible. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Pero precisamente, matemáticamente no podemos resolver esto, ¿no? Eso también lo demostró Gödel, entonces no podemos resolverlo, ¿no? Pero sabemos que tenemos muchos problemas, o sea, que tenemos muchos lenguajes, ¿no? Son un alfabeto binario. Entonces, tenemos muchos problemas. Y entonces, nuestro objetivo va a ser precisamente cuáles de estos lenguajes los podemos definir computacionalmente por un dispositivo computacional, en particular por una máquina de Turing. Y entonces, pues la idea, el problema de que nos vamos a enfrentar es conocer cuándo, bueno, en este caso, si es el caso, va a ocurrir que un programa determina la capacidad de determinar qué hace un programa. O sea, esto es un poquito raro. O sea, precisamente aquí tenemos el problema de encontrar, o sea, como que nos preguntamos, bueno, queremos saber si la máquina de Turing va a decidir si esto es, si puede resolver esto o no. Entonces, como, o sea, nos preguntamos, ¿la máquina de Turing se va a parar o no se va a parar? ¿No? O sea, de hecho es un problema, ¿no? Es decir, ¿esta máquina de Turing se para o no se para, no? De hecho, lo podemos hacer con una máquina de Turing universal, o sea, pensándolo sobre el CAD. O sea, podemos hacer lo mismo, o sea, voy a borrar un poquito de esto. Entonces, podemos preguntarnos, MI se detiene, o sea, básicamente
pues es recursiva, le estamos diciendo. Es lo mismo, es equivalente a preguntar si es recursiva. Entonces podemos pensar, o sea, podemos pensar, ahorita vamos a ver, pero podemos preguntarnos, entonces, si existe una máquina de Turing, M, bueno, vamos a ponerle M, ¿no? Tal que acepte, pues precisamente sería una especie de máquina de Turing universal, que acepte MI con W para toda W, ¿no? Si podemos preguntarnos eso, o sea, precisamente preguntarnos si es una máquina de Turing que me puede decir cuándo otra máquina de Turing se detiene o no se detiene, o sea, cuándo una máquina de Turing es recursiva. De hecho, preguntarnos cuándo un lenguaje es recursivo, ¿no? Porque el lenguaje de la máquina de Turing pues, es recursivo, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos eso, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero eso nos va a llevar a un problema bien grande. Entonces vamos a hacer algunas cosas aquí. Vamos a primero a definir qué es decidible, ¿no? Porque precisamente estamos con esta parte. Entonces vamos a decir que un problema es decidible. Obviamente, otra vez vamos a asociar este problema a un lenguaje, que es, en general vamos a hablar solamente de lenguajes recursivamente numerables, porque si nos salimos de los recursivamente numerables, pues ya tenemos cosas que ni son decidibles ni indecibles, que ya son caóticas, ¿no? Que ya se salen de lo que queremos hacer de la computación. Entonces vamos a decir que este problema L o este lenguaje L es decidible, si es recursivo, precisamente es lo que nos estamos preguntando ahorita. O sea, la pregunta de la decidibilidad es si este problema tiene un algoritmo, una máquina de Turing, que siempre se detenga. Básicamente eso es lo que estamos preguntándonos con la decidibilidad. Entonces, si un problema es decidible, se puede encontrar una máquina de Turing que siempre se detenga, ¿no? O sea, eso es equivalente a decir que el lenguaje de ese problema, que escribe ese problema, es un lenguaje recursivo. En otro caso, o sea, en otro caso, la otra posibilidad es que sea recursivamente enumerable, pero no recursivo. Entonces, en ese caso diremos que es indecidible. Entonces, precisamente estamos asociando, y voy a volver a la parte de la jerarquía de Chomsky, estamos asociando como toda esta jerarquía a esa indecibilidad y indecibilidad. O sea, todo lo decidible está de recursivo para abajo, o sea, los regulares, los libres contextos, los diferentes contextos, y los recursivos, como son contenciones, son problemas decidibles. Después tenemos los recursivamente numerables, que son los problemas indecidibles. Entonces, es importante precisamente ver cuándo es un problema decidible y otro indecidible. ¿Por qué? Porque, como decíamos, lo he estado repitiendo un poco, los algoritmos, o sea, el término de algoritmo propiamente dicho, se asocia a lo recursivo, o sea, se asocia a la decidibilidad. Si yo tengo un algoritmo, que bueno, a lo mejor en algunos casos se detiene, pero en otros no. Bueno, de hecho, si yo tengo un método, ¿no? Porque ni siquiera es un algoritmo, entonces no lo puedo llamar algoritmo, porque es como, bueno, eso pues no trabaja, no hace lo que yo quiero que haga. O sea, va a ir, le entro una entrada y va a quedarse corriendo y la computadora se va a trabar y no va a hacer nada y va a quedarse ahí toda la vida pues corriendo hasta que se descomponga la computadora. Entonces, eso no es un algoritmo. Un algoritmo va a ser algo que se detenga cuando se detenga. Entonces, básicamente nos estamos preguntando, los problemas decidibles son aquellos para los que podemos dar un algoritmo bien definido que siempre se detenga, que nos diga, encontrar resultados, acepté esto o no lo acepté, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver, bueno, esto es un poco trivial, los lenguajes linealmente acotados son decidibles, bueno, en realidad pues todos están acá, o sea, los linealmente acotados son los dependientes del contexto, entonces todos de acá pues son decidibles, ¿no? Esto es un poco trivial, ya lo vimos. Y vamos a ver entonces que hay problemas indecidibles. De hecho, no sé si lo vimos acá, pero o sea, porque, bueno, podemos preguntarnos, ¿hay problemas indecidibles? Sí, sí los hay, de hecho ya. Más allá de los problemas que son no recursivamente numerables. Creo que no lo puse por acá. Pero, bueno, el lenguaje universal, que es el lenguaje de las máquinas de Turing, es recursivo. Más bien no es recursivo, pero sí es recursivamente numerable, ¿no? Porque precisamente tiene una máquina de Turing, que es la máquina de Turing universal. Pero vamos a ver, de hecho, que no es recursivo. Y de hecho, lo que implica es que este lenguaje universal es indecidible. Y esto es un resultado bien importante, o sea, lo vamos a tratar de ver muy rápidamente, pero quiero recalcar esta parte de que el lenguaje universal es indecidible. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es, bueno, lo que pasa, bueno, vamos a ver como la idea de la demostración. Entonces, precisamente decíamos, el lenguaje universal, recordemos, era un lenguaje que tomaba la descripción de una máquina de Turing, su programación, en código binario, recuerden que programábamos, bueno, más bien, hacíamos un código que sería un programa de la máquina de Turing y tomaba una entrada. Entonces, son los pares que toma. Recuerden cómo lo hacíamos la máquina de Turing, que es precisamente la máquina de Turing universal. Y entonces, pues sabemos que es recursivamente numerable porque hay una máquina de Turing, ya la construimos, ya sabemos cómo hacía, sabemos que tenía 3 cintas, bueno, mínimo 3 cintas, puede tener más. La primera cinta tenía la entrada, la segunda procesaba, emulaba la máquina de Turing, y la tercera cinta emulaba el control finito de la máquina de Turing particular, ¿no?
Entonces era algo así. Entonces sabemos que lo acepta, sabemos que es recursivamente numerable, pero vamos a suponer que es recursivo. Entonces, si fuera recursivo, por el resultado anterior, o sea, este resultado que teníamos por acá, déjenme nada más recordamos, era por acá, ¿no? No, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo dónde estaba, pero creo que lo vimos, aquí está, ¿no? Si L es recursivamente numerable, más bien si L es recursivo, entonces también su complemento es recursivo, ¿no? Entonces, si L es recursivo, su complemento es recursivo. Entonces, ese es su complemento, ¿no? Y por tanto, va a existir una máquina de Turing que va a aceptar este lenguaje, de tal forma que esta máquina de Turing pues, siempre se va a detener, ¿no? Porque también es recursiva, ¿no? No lo dije aquí, pero pasa eso, ¿no? Y entonces vamos a construir una máquina de Turing M' a partir de esta máquina de Turing M, que es la del complemento del lenguaje universal, ¿no? Entonces vamos a modificar de tal forma que para cada cadena W vamos a copiar, vamos a duplicarla, ¿no? Y vamos a separarla por 3 unos. Entonces la duplicamos y la separamos por 3 unos, ¿no? Y M' también va a simular a M sobre esta entrada, sobre la entrada W, sobre la duplicación de W, ¿no? O sea, va a tomar la máquina particular y va a simularla con esta entrada, ¿no? Entonces, vamos a ver que precisamente, bueno, si tomamos W igual a WI, o sea, el caso WI, pues lo que va a pasar es que M' va a determinar si WI no es aceptado por M1, o sea, precisamente porque la idea es que es recursiva, ¿no? Entonces, siempre se detiene. Entonces, aunque no acepte WI, va a detenerse, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es pues como no aceptar este par. O sea, no sé si se entiende la idea, ¿no? O sea, si tomamos en particular el caso de WI y MI, o sea, el par MI y WI, como precisamente estamos, o sea, el lenguaje universal nos diría que acepta que acepta esa cadena, ¿no? Si W acepta a esto, ¿no? Pero precisamente como estamos sacando el complemento, entonces nos va a aceptar, o sea, va a determinar cuando no es aceptado, va a aceptar cuando WI no acepta MI, o sea, es el complemento de LU. ¿Recuerden que LU, bueno, el lenguaje universal, la máquina de Turing universal, acepta WI cuando es aceptado por MI. Entonces aquí estamos en el complemento, entonces va a ser lo contrario, ¿no? WI, M' va a aceptar cuando WI no es aceptada por MI particular. O sea, no va a aceptar el par MI, o sea, va a aceptar el par MI-WI cuando WI no es aceptada por MI. ¿No? Está un poco confuso, pero, o sea, piensen, voy a tratar de dibujarlo. O sea, tenemos MI y WI, que son nuestras entradas, ¿no? Y después tenemos la máquina de Turing universal, que acepta, sí, solo sí, WI es aceptado por MI, que vamos a ponerlo así, W está en el lenguaje de MI. Pero ahora estamos precisamente en el complemento, ¿no? Estamos en el complemento, incluso así use. Entonces, esta va a aceptar, sí, solo sí, WI no está en el DMI, porque es el complemento digamos, del universal. Entonces no lo va a aceptar, ¿no? Entonces es lo que estamos diciendo, porque igual así diciendo es un poco confuso, ¿no? Pero precisamente lo que vamos a llegar, ¿no? O sea, vamos a llegar, o sea, aquí está, ¿no? Vamos a llegar precisamente al problema de la diagonal. O sea, llegamos al problema de la diagonal con precisamente, o sea, como que con el complemento de acá, si asumimos que es recursivo, llegamos al problema de diagonal, o sea, no aceptar cuando no acepta cuando el lenguaje WI no está en MI, ¿no? Que es lo que decíamos acá, ¿no? O sea, este lenguaje de la diagonal, que regreso acá a definirlo, es el lenguaje que tiene todas las cadenas que no son aceptadas por la máquina de Turing indexada por ese número, ¿no? O sea, estas máquinas de acá. Entonces llegamos a este problema, pero ya hemos demostrado que este problema, el lenguaje diagonal, no es recursivamente numerable, o sea, se sale de todo esto, ¿no? Está por acá afuera, pero decíamos que era recursivo. Entonces llegamos a una contradicción porque no, entonces, asumiendo que es recursivo, llegamos a que no es, o sea, que no es recursivamente numerable. Entonces, por lo tanto, pues lo que concluimos es que, o sea, la contradicción viene de asumir que que el lenguaje universal es recursivo. Entonces, el lenguaje universal no es recursivo. Es recursivamente numerable porque tiene una máquina de Turing, o sea, eso lo sabemos, pero no es recursivo. Y si somos que es recursivo, llegamos a la contradicción. Por lo tanto, pues este problema es indecidible. Y eso es muy importante, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que realmente como que no podemos tener un algoritmo que nos diga cuando algo es computable, ¿no? O sea, cuando algo es programable, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que hace la máquina de Turing universal. O sea, la máquina de Turing universal, pues no, o sea, o sea, no, se va a detener siempre que acepte, o sea, que digamos que una entrada sea aceptada por una máquina de Turing programada,
pero puede pasar que tenemos una cadena que nunca se detenga, o sea, puede haber programas que nunca se van a detener. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, como que este programa es indecidible, porque precisamente la máquina de Turing universal, si bien se puede tener cuando acepta una entrada, puede pasar el caso que nunca se detenga cuando tengamos una entrada que no es aceptada por su máquina de Turing, ¿no? O sea, no sé, pensamos en un ejemplo, bueno, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? De hecho, vamos a ver un problema que está muy ligado a esto, ¿no? Que es el problema del paro, porque precisamente es como encontrar una máquina de Turing que decida sobre los programas, que es lo que hace la máquina de Turing universal, es una máquina de Turing que decide sobre los programas. Entonces, eso es como, eso lo que nos está diciendo es que es indecidible. O sea, podemos como generar la máquina de Turing, pero va a ser una máquina de Turing que no es un algoritmo que precisamente no se va a detener. En algunos casos, ¿no? En algunos casos se va a detener. De hecho, cuando rechaza no se va a detener. Entonces, podemos preguntarnos, pues, esto que es muy importante, ¿no? Podemos preguntarnos si, cuando un algoritmo, bueno, cuando una máquina de Turing en particular, porque otras decimos que no es un algoritmo, se detendrá o no se detendrá. Entonces, si se detiene es un algoritmo, si no se detiene no es un algoritmo. Entonces, podemos preguntarnos esto, ¿no? Y entonces, podemos plantearlo así este problema, o sea, podemos plantear así el problema de cuándo se detiene o cuándo no. Y podemos citar un problema que, bueno, otra vez, un problema es un lenguaje. Existe un algoritmo, bueno, un algoritmo o bien una máquina de Turing que siempre se detiene. O sea, la idea es preguntarse para un problema si existe un algoritmo. Esa es la pregunta esencial, ¿no? Si este problema tiene un algoritmo. Y con algoritmo, otra vez lo digo, nos referimos a una máquina de Turing que siempre se detiene. Es una máquina de Turing recursiva, ¿no? Que tiene un lenguaje recursivo. O sea, este problema que estamos planteando aquí es equivalente a decir que el lenguaje es recursivo. O sea, es lo mismo, ¿no? Es decir, que hay un problema con un algoritmo es equivalente a decir que un lenguaje que un problema, perdón, bueno, que un lenguaje exclusivo, ¿no? Es decir, que hay un problema con un algoritmo. Entonces, vamos a ver, y bueno, eso es equivalente a decir si es decidible o indecidible. Entonces, queremos precisamente un método para ver si algo es decidible o indecidible, si un problema es decidible o indecidible. Entonces, vamos a ver que esto no se puede hacer, ¿no? Que eso es un problema, pues, grande, ¿no? Voy a poner un ejemplito, de hecho, esto lo vimos en la clase pasada, porque aquí tenemos dos algoritmos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Imprimen Hello World. Es un ejemplo típico de este problema, porque lo que tenemos es dos algoritmos que hacen lo mismo. Este algoritmo, pues de hecho, toma como entrada cualquier cosa, porque aquí le podemos, es una función, podemos decir que toma como entrada cualquier cosa, pero lo único que va a hacer es ignorar esa cosa que toma como entrada e imprimir Hello World, ¿no? Entonces, este algoritmo hace eso. Pero después podemos hacer este algoritmo que es un poquito más complicado, ¿no? Este es sprint 1, este es sprint 2, entonces aquí, este algoritmo igual, este algoritmo puede tomar un entero o un natural, y va a imprimir Hello World. Va a ignorar el natural y va a imprimir Hello World, ¿no? Ese algoritmo va a tomar el natural y lo que va a hacer es esto, ¿no? Va a guardar una variable que va a ser como el total, va a empezar con 3. Entonces vamos a meter aquí precisamente un while, que es problemático, o sea, igual ustedes en ICC vieron algo de esto de los whiles, entonces, de los problemas con los whiles, ¿no? Entonces, aquí tenemos un while. Entonces, mientras no hagas nada, pues sigue. Entonces, mientras sea verdadero, sigue. Entonces, después va a haber un criterio de paro, que el criterio de paro es precisamente detenerse cuando encuentres una n que satisfaga esta ecuación, que de hecho es otra vez, es el último teorema de Fermat, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a recorrer x desde 1 hasta total menos 2, o sea, x desde 1 hasta 1, ¿no? Después y desde el 1 hasta el total menos x menos 1, que también sería el total menos 1. Bueno, aquí sería bueno, sí, va a ir corriendo y, ¿no? Entonces, no sé, aquí sería 1 y menos 2, entonces sería igual menos 2 y después vamos a ir modificando, ¿no? Entonces, va a ir como recorriendo x y y hasta encontrar precisamente una x y una y que con la entrada, el n de entrada, satisfaga esta ecuación. Y si se satisface esta ecuación, entonces va a imprimir Hello World. De otra forma, va a aumentar el total y bueno, y x en 1. Entonces, como que va a ir iterando, va a aumentar x, y, va a aumentar el total, como que va a ir aumentando los números, va a ir corriendo, o sea, lo que va a hacer es como ir corriendo x y desde 1 hasta infinito, y al menos que encuentre una solución. Este es el criterio de paro, se encuentra la solución, las x y las y, y bueno, y las z también, que creo que aquí no las puse, pero no sé si se pasó, no sé. Entonces, se encuentra una solución a esto, una x, una y, una z que soluciona esta ecuación, dada la entrada n, entonces acabamos, imprimimos Hello World, ¿no? Y lo que vamos a ver nosotros va a ser Hello World y aquí también el Hello World. El problema es que esta ecuación es precisamente la que llamamos el último teorema de Fermat, que solamente se cumple, o sea, solamente es verdadera cuando n es igual a 2. Entonces, si nosotros metemos 2, o sea, de hecho, si lo pensamos así,
este lenguaje acepta cuando la entrada es 2, ¿no? Entonces la máquina de Turing acepta cuando la entrada es 2. Entonces cuando es 2 lo acepta. Pero cuando es 1, cuando es 3, cuando es 5, cuando es diferente de 2, no lo acepta. O sea, ya de hecho, pues se demostró hace poco que es verdadero, o sea que solamente se cumple para 2. De hecho lo demostró un matemático, Grigori Perelman, lo pueden buscar, es muy excéntrico este matemático. Demostró este teorema, no hace muy poquito. De hecho ese matemático creo que ahora vive en la pobreza, aunque ganó el premio, pues, bueno, el problema del milenio. Entonces demostró este problema. Y nosotros entonces ahora, gracias a esa demostración, pues sabemos que esto únicamente se cumple para 2. Entonces, el único elemento, o sea, la única entrada que acepta este lenguaje, o sea, este lenguaje está compuesto por 2 y nada más, ¿no? Todas las otras entradas, 1, 3, 4, 5, hasta infinito, son rechazadas. Pero si nos damos cuenta, precisamente este procedimiento, este programa, lo que va a hacer es, nunca se va a detener, porque pues va a seguir buscando, va a seguir buscando. O sea, va a buscar de 1, 2, bueno, si le ponemos 1, va a ir buscando todas las X. Entonces va a recorrer todas las X desde 1 hasta infinito. Y pues obviamente nunca va a acabar porque son infinitas. Si le ponemos 2, sí va a acabar. Por ejemplo, 2, una solución es X igual a, bueno, la que ponen básicamente 3, X igual a 3, Y igual a 2 y creo que Z igual a 5, algo así, ¿no? No me acuerdo, pero en ese caso sí se cumple, ¿no? Pero si ponemos 1, o ponemos, bueno, o ponemos 3, ponemos 4, ponemos 5, no se va a detener, se va a seguir buscando infinitamente hasta que pues nunca va a poder detenerse, ¿no? De hecho, creo que con 1 sí lo haría, pero con 3, 4, 5 no se detiene. Entonces, esto de acá es indecidible. Este problema es indecidible porque cuando acepta, se detiene, o sea, la máquina de Turing se detiene, que sería como este programa, y cuando no acepta, simplemente pues va a seguir buscando y buscando, buscando, pero esa búsqueda es infinita, entonces nunca se va a detener. Entonces, vemos precisamente un problema decidible que es este de acá y un problema indecidible que es este de acá, aunque los dos dan el mismo resultado, pero uno es indecidible y otro es decidible, ¿no? Entonces, precisamente podemos preguntarnos, este problema del paro, a veces le llaman del paro, yo lo traduzco como detención, pero bueno, también ese problema del paro, en inglés es halting, el halting problem, entonces para que lo busquen así, pues precisamente este problema es súper importante en la computación, porque nos da muchos, pues la teoría de computación nos dice precisamente los problemas que no son computables, ¿no? Nos da precisamente más problemas, básicamente, ¿no? Entonces, ese problema de detención lo que nos dice es que dado un programa P, o sea, una máquina de Turing, lo vamos a pensar así, pues un programa es esto, ¿no? O sea, dado o sea, pensemos en estos programas, dado un programa P y una entrada I, pues otra vez aquí, de hecho, estamos pensando como una máquina de Turing universal porque P es el programa e I es la entrada, ¿no? Entonces, el problema de la atención va a ser lo que busca, o sea, el problema está planteado así, vamos a buscar, dado un programa y una entrada de ese programa, vamos a buscar, o sea, I es una cadena, P es una cadena, ¿no? Entonces, eso también es importante de determinarlo, ¿no? Entonces, el programa de atención nos dice, o va a buscar decirnos cuándo el programa P, al tomar la entrada I como entrada a correr sobre I, va a terminar, ¿no? Entonces, la idea de aquí es precisamente determinar algo, o sea, determinar, perdón, cuando un programa, cuando una máquina de Turing, básicamente, eh, se va a detener. O cuando es decidible o cuando es indecidible un problema, básicamente, ¿no? Entonces es un argumento un poco raro porque, bueno, queremos, como decimos, podemos hacer un programa que nos diga cuándo este programa es decidible y, bueno, cuándo este programa es indecidible. Entonces, vamos a ver que este programa es imposible. O sea, este programa, este problema es imposible, o sea, es imposible de resolver porque no podemos encontrar un mecanismo, o sea, no podemos encontrar un algoritmo que nos diga si otro algoritmo es decidible o indecidible. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver precisamente qué es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces vamos a pensar que existe. O sea, de hecho, en algunos lados me parece que a este programa le llaman oráculo, este programa hipotético que nos dice cuándo un problema es decidible e indecidible. Entonces vamos a pensarlo así. Vamos a pensar que nuestro programa H, nuestra máquina de Turing H, nuestro oráculo, toma un problema y una entrada. Y entonces nos va a arrojar un sí, si el problema es decidible, o un no, si es indecidible. Entonces es lo que hace este programa. Pero aquí vamos a entrar en algo bien complicado, porque precisamente vamos a decir, bueno, vamos a modificar un poquito este programa, ¿no? O sea, para que sea más general, o sea, bueno, lo voy a ir un poquito de pizarrón, para que sea más, y quizá un poco más elaborándolos. Entonces, bueno, de hecho, vamos a buscar eso, ¿no? Vamos a borrar todo. Entonces, la idea es, tenemos el programa P, y bajo una entrada tenemos el oráculo o el programa H que nos dice sí
digamos, que nos decida si es indecidible, ¿no? Indecidible. Entonces vamos a poner aquí decidible o indecidible. Decidible o indecidible, ¿no? Entonces nos dice cuando uno es otro, ¿no? Entonces pensamos que existe este programa que nos dice esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, podemos quitar, por ejemplo, vamos a pensarlo así, ¿no? Vamos a pensar que quitamos y, o sea, que hacemos que el programa nos diga cuándo es decidible bajo cualquier entrada, porque bueno, bajo una entrada puede ser decidible o no, pero vamos a pensarlo que para cualquier entrada es decidible o no, ¿no? Entonces le quitamos la entrada, entra el programa y el algoritmo nos dice si es decidible o no. De hecho, lo que hace generalmente es como tomar como argumento al mismo programa, pero bueno, eso lo vamos a obviar un poquito aquí. Entonces podemos preguntarnos eso, ¿no? De hecho, a esta generalmente le vamos a poner H1, creo que le ponemos. No, vamos a hacer H2, ¿no? No, no importa, ¿no? No importa. Entonces, hacemos esto. Pero o sea, precisamente si este programa es decidible, entonces se digamos, va a darnos un valor. Pero pensemos entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, si es indecidible, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, pensémoslo así. Entonces, si es decidible, el programa va a aceptar, ¿no? Pero si es indecidible, pues lo que puede pasar, o sea, es que nos va a decir que no es decidible, ¿no? Entonces, podemos entonces preguntarnos qué pasa si en lugar de, o sea, si aquí, o sea, el programa, o sea, este es un programa, entonces podemos decir, bueno, el programa se detiene, entonces acepta, ¿no? Y si el programa no se detiene, entonces no aceptas. Entonces, o al revés, ¿no? Más bien, si el programa se detiene, de hecho nos quiere decir si es indecible. Entonces, si el programa se detiene, se vas a aceptar, ¿no? Si el programa no se detiene, lo aceptas. Y si el programa se detiene, no lo aceptas, ¿no? Que es la idea, porque precisamente lo que vamos a hacer es meterle a este programa, el mismo programa, entonces, que decida sobre sí mismo, o sea, que este mismo programa decida si es decidible este programa o no. Entonces, pues lo que va a pasar aquí es precisamente la contradicción, porque ¿qué pasa, no? Si el programa es indecidible, entonces lo que va a pasar aquí, vamos a ponerle así. Vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner nada más una salida. Entonces, si el programa, si H2 o H es indecidible, entonces va a aceptarlo, ¿no? Si es indecidible, va a aceptarlo. Pero si lo acepta, entonces va a implicar, o sea, si acepta, lo que implica es que H2 es indecidible. Entonces H2 es indecidible, ¿no? Pero precisamente eso se contradice, porque bueno, porque entonces está aceptando, pero entonces sí acepta cuando H2 es indecidible, pero entonces, como se detiene, entonces H2, entonces tiene que ser decidible, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si es decidible, pues entonces no acepta, pero si no acepta, entonces va a ser indecidible. Y entonces, como que lo que está pasando es que si H2 es indecidible, entonces va a ser decidible, pero si H2 es decidible, entonces va a ser indecidible, ¿no? Entonces, no existe este programa porque entraríamos en contradicción. De hecho, otra vez esto se parece mucho al argumento del barbero, ¿no? Es como si es una cosa, implica, o sea, la afirmación implica su contradicción, ¿no? Entonces, si queremos generar un programa de este estilo, o sea, este H2 o este H, pues vamos a llegar a una contradicción y entonces pues vamos a ver que pues es imposible hacer un programa de este estilo porque si lo retroalimentamos consigo mismo como que va a entrar, o sea, va a entrar en un caos, ¿no? No va a saber qué hacer. Entonces no podemos hacer este programa, simplemente no existe, ¿no? Por esta idea no es recursivamente numerable, entonces no existe tal programa, ¿no? Entonces, no, ese es el argumento acá que lo poníamos con el Hello World, ¿no? Precisamente lo que hacemos es, bueno, si H2 acaba, o sea, si H2 acepta, entonces si es decidible, acepta, ¿no? Y si no es decidible, pues entonces imprime Hello World. O sea, si pone no, entonces imprime Hello World, ¿no? Entonces, otra vez generamos sí. Y bueno, aquí otra vez lo que hacemos es meter o retroalimentar H2 consigo mismo. Entonces, aquí se ve más claro. Si H2, eh, acá, o sea, si H2 precisamente imprime sí, entonces va a imprimir Hello World, ¿no? Pero si imprime Hello World, entonces lo que va a pasar es que H2 más bien va a imprimir sí, o sea, como que se lleva a la contradicción, ¿no? O sea, si H2 se toma a sí mismo, entonces imprimir Hello World, sí, solo sí, no imprime Hello World. Esa es la idea. Si acaba, o sea, si no acaba, entonces va a decir que es indecidible, entonces va a aceptar, ¿no? Pero precisamente si acaba, entonces va a tener que imprimir Hello World. Entonces, no sé, entramos en la contradicción. O sea, la idea es la misma, ¿no? O sea, este programa es imposible, porque si hace una cosa, entonces va a hacer la otra. Entonces eso, pues a nivel, digamos, de decirlo se puede decir, pero a nivel práctico, pues no podemos crear un programa que haga lo contrario de lo que está haciendo, ¿no? Es imposible. Entonces, este programa es
precisamente imposible. O sea, no existe. El problema de la atención, el problema del paro, es precisamente pues imposible, ¿no? No hay un algoritmo que nos diga cuándo algo se va a detener o cuándo no. Y esto tiene implicaciones pues hasta filosóficas y bien interesantes porque pues precisamente nos está diciendo cuáles son los límites de la computación, ¿no? No podemos hacer este tipo de problemas porque precisamente pues estos problemas desafían a la lógica la lógica proposicional, a la lógica de predicados, a la lógica de primer y segundo orden. Entonces desafían esa lógica porque otra vez estamos desafiando esta idea de que del tercer excluido, ¿no? Que una cosa, o una cosa u otra, o P o no P, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Pero aquí de hecho tenemos P y no P, ¿no? Que de hecho es una contradicción. Entonces, como que aquí estamos diciendo que P y no P es verdadera, cuando eso en la lógica que tenemos, que conocemos, es falso, ¿no? Entonces, no existe. O sea, estos problemas desafían a la lógica. Son equivalentes al problema del barbero, a otros problemas como la calidad de continuo que no hemos visto, pero también es, digamos, a lo mismo, y otros problemas de la matemática, ¿no? De hecho, también la demostración de Gödel llega a hacer este tipo de problemas. Incluso, esto, como decía, también tiene implicaciones filosóficas, así un poco más platicado, pues, les recomendaría, por ejemplo, que si no lo han visto, que vean la película de Matrix, que habla un poco de eso, porque de hecho, en algún momento, el personaje principal que se llama Neo, no sé si han visto, seguramente ya se lo saben la historia, va con un oráculo, ¿no? Un oráculo es este programa que decide cuando algo, en este caso, cuando algo es el héroe, cuando no es el héroe, ¿no? Entonces, precisamente la idea es que le dice que no es el héroe para que sea el héroe, ¿no? Entonces, como que esta es la idea de toda la película, negar que sea el héroe para que precisamente al final termine siendo el héroe, porque lo que hace este tipo de cosas, este tipo de lógicas, que no son lógicas, o que más bien son contradicen a la lógica que conocemos, pues es que una afirmación implica su contradicción. Entonces, pues eso es imposible, eso no es computable, pero pues tiene implicaciones así filosóficas muy raras, ¿no? Entonces, llegamos a este tipo de problemas. Entonces, si podemos llegar a este tipo de problemas, si algo nos lleva a este tipo de problemas, que hay muchas cosas que nos llevan a este tipo de problemas, pues entonces tenemos algo que no es computable, que no podemos programar una computadora para que haga esto, ¿no? Porque las computadoras trabajan bajo la lógica. Entonces, bueno, ese es el problema de la atención. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Vamos bien, ¿se está entendiendo la idea de esto, de estas cosas? Otra vez, de hecho, esto les refiero otra vez a Escher, a este dibujo de las manos que se dibujan a sí mismas. No recuerdo el título de la pintura, pero pueden buscarlo así. Porque lo que hace aquí es esto, ¿no? O sea, H2 se toma a sí mismo como entrada y trata de decir sobre sí misma. Y entonces eso lo lleva a la contradicción, a no poder hacer algo, a bien hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? La negación y su afirmación al mismo tiempo. Entonces, eso pues es no es computable, básicamente. Son problemas no computables, pero que curiosamente aparecen muchas veces en la historia de la matemática, ¿no? Y de la computación. Entonces, bueno, cuando llegamos a algo de este estilo, pues podemos ver que no vamos a poder resolver el problema, ¿no? Entonces, no podemos resolver el problema de la atención, no tiene una solución, no vamos a poder encontrar un algoritmo, un programa que decida cuando algo es decidible o indecidible. Entonces, ver si algo es decidible o indecidible es simplemente imposible, ¿no? Maquinariamente. O sea, tenemos como que fijarnos más para ver si algo es sensible o indecible, como que tenemos que irnos a problemas particulares y empezar a averiguar ese problema. Entonces, sobre un problema podemos como hacer mucha matemática, mucha calculación y ver si es decidible o no. Y manos dibujando. Así que creo que esa es que son en sí mismos, ¿no? De hecho, también hay un libro que también lo recomiendo mucho, que es es de este Hofstadter, se llama, es que Bach y Escher Bach, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Tiene tres nombres, Bach, que es el compositor de música clásica, y Escher, y alguien más, no me acuerdo, algo así se llama, pero se lo pueden buscar, ¿no? Entonces, a veces habla sobre esto desde un punto más filosófico, pero también lo pueden buscar. Como todo es, estoy inspirado mucha teoría filosófica, ¿no? Porque al final, pues es como, los problemas que no son computables, pues dan como para de más allá de la lógica matemática, ¿no? Entonces, como decía, pues precisamente no podemos decidir en general sobre los problemas si son decidibles o indecidibles, y lo que vamos a hacer entonces es como tratar de resolver problema por problema, que eso pues es imposible también, porque al final sabemos, o sea, vuelvo un poco, que el número de problemas que tenemos, pues es infinitísimo, ¿no? O sea, es más grande que infinito, ¿no? Por decir algo, o sea, es más grande que el infinito de los naturales. Entonces, pues realmente nunca vamos a poder acabar, o sea, con los problemas, pero podemos enfocarnos a problemas que nos interesen, y entonces sobre esos problemas que nos interesen, pues decidir si son decidibles o indecidibles. Para eso generalmente se usan varias técnicas. Una de esas técnicas muy importante, la técnica más importante para poder ver los problemas, es la reducción. La reducción es algo muy sencillo en general, aunque en la práctica, o sea, ya en problemas concretos se vuelve muy complicado, porque la idea es
tomamos un problema, o sea, un lenguaje L1, y vamos a reducirlo a otro lenguaje L2. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, o sea, vamos a suponer que L1 se reduce a L2. Cuando tomamos una máquina de Turing que toma instancias de L1 de entrada y se detiene con instancias de L2, o sea, que transforma, este algoritmo básicamente es un algoritmo, una máquina de Turing que transforma instancias de L1 en instancias de L2, ¿no? Esa es la reducción. Encontrar un algoritmo, una máquina de Turing que pase de instancias de L1 a instancias de L2. Aquí es un ejemplo más o menos visual. Por ejemplo, aquí tenemos L1. Tenemos, arriba están las cadenas que son aceptadas. Aquí pensamos que tenemos las cadenas. 1 son las cadenas que son aceptadas en L1, perdón, y 0 son las cadenas que son rechazadas. Entonces podemos tomar un algoritmo que todas estas cadenas de L1 las lleve a cadenas de L2. Ya sea, o sea, aquí por ejemplo vamos a un conjunto de las cadenas de L2 o toda L2. No importa, pero que las lleve precisamente con las mismas relaciones. O sea, las cadenas que son aceptadas en L1 van a ser aceptadas en L2 y las cadenas que son aceptadas en L1 bajo esta reducción van a ser aceptadas en L2. Pues la reducción es como mapear las cadenas aceptadas de L1 a cadenas que son aceptadas en L2 y cadenas que son rechazadas en L1 a cadenas que son rechazadas en L2. Esa es la reducción. El problema es precisamente pues encontrar una máquina de Turing que haga eso, no es un algoritmo. Vamos a ver algunos ejemplos, pero pues en cada caso particular pues implica encontrar el algoritmo específico, que esa es la parte difícil de la reducción, ¿no? De hecho, es como el reto de la teoría de computación, reducir este tipo de los problemas a problemas que nos den como, que nos digan, que conozcamos más fácilmente, ¿no? Que ya sepamos si son decidibles o no. Y precisamente esta reducción es importante en la decidibilidad, porque como vemos en este teorema, si tenemos una reducción de L1 a L2, entonces si L1 es indecidible, entonces L2 también va a ser indecidible. Creo que esto se ve muy claro desde esta gráfica, ¿no? Porque precisamente si es indecidible, pues acá no se va a poder detener, entonces acá también tampoco se va a detener, ¿no? Entonces, vamos a ver que si es indecidible, entonces vamos a ver que si hay una reducción del L1 a L2 y sabemos que el L1 es indecidible, entonces L2 también va a ser indecidible. Por eso lo ocupamos, ¿no? Para ver, la reducción se va a ocupar para problemas que no conocemos. Si los podemos reducir a un problema que ya conocemos, pues saber si el problema que no conocemos pues es indecidible o decidible, ¿no? Según el problema que no tenemos. Y también tenemos, pues también, si son recursivamente enumerables, o sea, si L1 no es recursivamente enumerable, entonces L2 tampoco lo va a hacer, ¿no? Eso también es importante. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? O sea, si L2 está fuera de la jerarquía de Chomsky, entonces también, pero si L1 está fuera de la jerarquía de Chomsky, entonces también L2 lo va a estar, si podemos reducir L1 a L2, ¿no? Entonces, igual aquí les dejo la demostración, no me quiero detener mucho en eso, pero por eso son importantísimas las reducciones, porque nos ayudan a ver, a partir de problemas conocidos, ver propiedades de problemas no conocidos, ¿no? Y vamos a ver algunos problemas, vamos a ver algunos problemas, ¿no? Vamos a suponer que nuestro problema L1 consiste en dividir un ángulo en 6 partes iguales, ¿no? Usando una escuadra de compás. O sea, tenemos la idea, sí, vamos a ver, no sé si la dibujé por acá. No creo que no. Pero entonces, lo que vamos a poner este ejemplo. Entonces, el problema de uno es dividir la escuadra en 6 partes iguales. Dividir un ángulo en 6 partes iguales usando escuadra de compás. El problema de 2 es reducir el ángulo en 3 partes iguales. Entonces, lo que tenemos es más o menos, déjenme ver, así. Lo voy a dibujar para que se vea, no lo puse ahí, pero tenemos un ángulo y entonces queremos dividir en 6 partes iguales. Vamos a poner así 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que son iguales, ¿no? Aunque realmente no son, bueno, los de jefe no son iguales. Este es el problema L1. Entonces tenemos un problema L2 que es dividir en 3 partes iguales. 3 partes, ¿no? Este es L2 más bien, no L3, ¿no? Entonces podemos reducir L2 a L3, perdón, L2 a L1. ¿Por qué? Porque simplemente pues tomamos instancias, entonces en lugar de tomar digamos, las 6 divisiones, nada más tomamos 2. Entonces podemos reducir, encontrar una forma de reducir L1, perdón, sí, L1 a L2, ¿no? Porque lo que hacemos es, bueno, esta instancia, o sea, la instancia de dividir esto en 6 cuadros, se pasa, o sea, primero dividimos esta en 2, entonces ya tenemos una reducción del L1 a L2, déjame ver si sí, sino porque precisamente se está dividido en 3, entonces es lo mismo, o sea, dividimos en 6, entonces si nada más tomamos 2 ángulos, digo, 2 divisiones, entonces ya tenemos un problema de L2. Nos pasamos de instancias de L1 a instancias de L2. Entonces, esta es la idea. Entonces, reducimos este problema. Entonces, es un ejemplo de reducción. Entonces, lo pongo muy, muy sencillo. Y entonces, precisamente lo que hacemos es esto, ¿no? Y entonces, lo que podemos decir
bueno, podemos mostrar que L2 es indivisible, entonces también lo va a ser L1, porque precisamente si no podemos encontrar la división en 6 partes, pues menos vamos a poder encontrar, más bien, si no podemos encontrar la división en 3 partes, que sean los pares, entonces menos vamos a poder encontrar la división en 6 partes, ¿no? Porque es un problema todavía más grande, básicamente. Entonces, esa es la idea intuitiva, ¿no? O sea, pues, si no podemos hacer esta división en escuadra de compás, o sea, la división en rojo, pues tampoco podemos hacer la división en azul, porque esta implica, o sea, esta L1 implica hacer la división en D2 y además hacer más pasos. Entonces, si este es indecible, entonces este también, ¿no? Entonces, esa es la implicación. Entonces, esa es la idea de reducción. Como decimos, precisamente reducir esto, L1 a L2, vemos que si dividimos en 6 partes, es lo mismo que dividir o sea, reducimos ignorando las partes impares, o sea, ignoramos esta, y tenemos una instancia de L2 que es dividida en 3 partes, ¿no? Entonces, como decía, si no podemos hacer la división en 3 partes, entonces no podemos hacer la división en 6. Esa es la idea intuitiva de este teorema, ¿no? De como visualmente, como ya dijimos en un problema específico, pero eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a ver algunos, déjenme ver cuánto me falta, porque ya es que quiero llegar a los sensibles. Vamos a ver entonces algo muy básico. Vamos a ver el lenguaje vacío, que es el lenguaje de todas las máquinas de Turing que son vacías, y el lenguaje no vacío, que son el lenguaje de todas las máquinas de Turing cuyo lenguaje es diferente del vacío, ¿no? Entonces, estos lenguajes son complementos uno de otro. Y entonces vamos a ver que el lenguaje no vacío es recursivamente numerable. Y entonces lo que hacemos aquí, bueno, aquí déjenme ver, pues hacemos esto, ¿no? Tomamos una máquina de Turing M que toma como entrada de código MI, M genera una entrada W que MI debe aceptar, y entonces si MI la acepta, entonces pues es, bueno, simular una máquina de Turing universal, entonces si M1 acepta W, entonces es diferente del vacío su entrada, y por lo tanto M es parte del lenguaje no vacío, ¿no? Del lenguaje no vacío, porque sabemos que hay una entrada que la acepta, ¿no? O sea, generamos una entrada aleatoria, y si la acepta, entonces, pues, si acepta alguna de las entradas, pues lo genera, ¿no? No sé si se entiende la idea, pero es muy sencillo. O sea, sabemos que el lenguaje no vacío es recursivamente numerable. Pero bueno, el lenguaje no vacío no es recursivo. ¿Por qué? O sea, la idea en general es precisamente porque estamos generando un W. Entonces, si existe un W que acepta, entonces lo va a aceptar, ¿no? Pero es precisamente, si no existe tal W, o sea, si el lenguaje no pertenece al no vacío, entonces va a seguir buscando Ws infinitamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es recursivo. Es recursivamente numerable, pero no es recursivo. Entonces, de aquí, de hecho, podemos ver que el lenguaje vacío tampoco no es recursivamente numerable, porque de hecho, pues es un resultado anterior, que como el lenguaje, como es complemento del lenguaje no vacío, entonces, el lenguaje no vacío es recursivamente numerable, pero no recursivo, por lo tanto su complemento no es recursivamente numerable, ¿no? Entonces ya tenemos estos resultados. Y bueno, vamos a dejar por aquí, pero ya la siguiente clase que acabamos con esto, ya vemos hasta donde veamos, porque queríamos precisamente hacer una reducción con esto. Ya tenemos esto, nos vamos a hacer algunas reducciones, entonces vamos a hacer estas reducciones. Pero bueno, no sé si te queda alguna duda, alguna pregunta. ¿Vamos bien? Igual esto lo estoy viendo un poco rápido, pero ya va a haber examen, pero sí, la tarea es importante.